A veces, la vida nos lanza al camino con una sola maleta y el peso de 74 años sobre los hombros. Mi nombre es Don Raúl, y mi historia comienza no con un estruendo, sino con un silencio ensordecedor, el silencio de mi propio pueblo, que un día se volvió ajeno, distante. Me vi forzado a dejar atrás el hogar que construí, las calles que recorrí desde niño, no por un desastre natural o una crisis económica que azotara a todos, sino por algo mucho más personal, más hiriente: palabras. Palabras que, como espinas, se clavaron en mi alma, despojándome de mi tierra, de mi dignidad, de mi identidad. Me echaron, sí, con el repudio en los ojos y el desprecio en la voz, con un adiós que sabía a exilio. Todo esto por intentar cerrar un capítulo, por vender una propiedad que creía yo me traería la paz que tanto necesitaba en mi ocaso. Buscaba la calma, la serenidad de quien ha vivido y ahora solo desea cosechar los frutos de su esfuerzo, o al menos vender los vestigios de lo que un día fue su vida entera. Pero la verdadera tormenta, esa que desquicia el alma y congela la sangre, no se desató con mi partida, sino con la llegada de los compradores. Fue en ese momento, cuando las llaves cambiaron de mano y las miradas se encontraron, que el velo de la normalidad se rasgó, revelando una verdad insospechada, una verdad que mi pueblo entero pareció tragar, petrificado. ¿Qué secreto guardaba ese pedazo de tierra que yo mismo había habitado, trabajado y amado? ¿Qué poder oculto, qué fuerza ancestral había decidido mi decisión de vender? De repente, el polvo del camino, ese que se levanta con cada paso, se mezclaba con las lágrimas amargas de una traición que no veía venir. El aroma reconfortante de las tortillas recién hechas, ese olor que siempre me anclaba a la familiaridad del hogar, se ahogaba en un silencio helado, el silencio de la vergüenza colectiva, de la complicidad tácita. Recuerdo la brisa fresca de la mañana acariciando mi rostro mientras me alejaba, una caricia que ahora sentía cargada con el peso abrumador de un pasado que creía firmemente enterrado, un pasado que, para mi sorpresa y horror, mi propia familia había intentado silenciar a sangre y fuego. No fue una historia de rencores familiares comunes, ni disputas por herencias triviales. Fue algo mucho más profundo, algo que se arraigaba en las entrañas mismas de mi linaje, un secreto tan oscuro que, al ser desenterrado por mi simple acto de vender, había desatado una reacción tan violenta y generalizada. Esta es mi historia, un viaje que me llevó desde el abandono más cruel y desolador hacia el descubrimiento de una verdad tan impactante, tan rotunda, que tuvo el poder de congelar el tiempo, de detener el curso natural de las cosas y de revelar la verdadera naturaleza de las personas que creía conocer. Un relato de cómo un hombre común, un anciano de 74 años, se vio envuelto en una trama que trascendía lo personal para tocar las fibras más sensibles de la historia, de la memoria y de la identidad de una comunidad entera. Es la historia de cómo una venta anodina se convirtió en el detonante de una revelación que expondría las grietas profundas de un pasado oculto, un pasado que, como una sombra, se cernía sobre mi hogar, mi tierra y la propia esencia de mi existencia. Me echaron, sí, pero lo que realmente me arrebataron fue la inocencia, la creencia en un mundo ordenado y justo. Lo que me quitaron fue la paz que buscaba, reemplazándola por la inquietud de lo desconocido y la certeza de que las raíces de mi vida estaban podridas por secretos que nunca debieron ser desenterrados, secretos que mi pueblo entero se había encargado de mantener sepultos, y yo, sin saberlo, fui el arado que removió la tierra. La pregunta que resuena en mi mente y que espero resuene también en la suya es simple. ¿Qué es lo que realmente poseemos cuando creemos ser dueños de algo? ¿Y a qué precio estamos dispuestos a vender nuestra paz, nuestra historia, nuestro propio ser?
Mi viaje, el que ahora les invito a compartir, es la respuesta a esas preguntas, una respuesta escrita con el dolor de la expulsión y la valentía del que decide mirar de frente a la verdad, por más que ésta queme. La tierra que vendí, ese pedazo de suelo que me vio crecer y que ahora me había desterrado, no era simplemente un terreno rústico en las afueras del pueblo. Su valor, o mejor dicho, su significado, trascendía lo material, lo tangible. Había sido el epicentro de una actividad que durante generaciones había sustentado a mi familia y, de forma indirecta, a una parte de la comunidad. No se trataba de agricultura convencional ni de ganadería ordinaria. Era una práctica ancestral, ligada a la extracción de un recurso mineral particular, uno que poseía propiedades únicas y cuya existencia se mantenía en un susurro, casi en un mito para la mayoría de los habitantes. La decisión de venderla, impulsada por mi necesidad de liquidez y mi deseo de paz, había activado un mecanismo de protección colectiva, una especie de instinto de supervivencia comunal que prefería el silencio cómplice a la exposición pública de un secreto que, para ellos, representaba tanto una bendición como una maldición. La verdadera naturaleza de ese recurso, su origen y su potencial, eran el nudo gordiano de esta historia, un secreto celosamente guardado que mi partida amenazaba con desatar. Profundicemos en ese recurso. No era oro ni plata, ni siquiera un mineral de uso industrial común. Era una sustancia que, según las viejas historias de mi abuelo, tenía la capacidad de interactuar con la energía vital, de amplificarla o, en dosis inadecuadas, de desestabilizarla. Se decía que los antiguos habitantes de estas tierras la utilizaban en rituales de sanación y comunión con la naturaleza, pero también que su mal uso podía acarrear consecuencias devastadoras. La extracción era un proceso delicado, casi reverencial, que requería un conocimiento específico transmitido de padres a hijos, un saber que mi familia poseía, pero que habíamos aprendido a mantener oculto a medida que la modernidad y la incredulidad se cernían sobre el mundo. La venta de ese terreno, por lo tanto, no era una simple transacción inmobiliaria, era una transferencia de custodia, una cesión de un legado que implicaba una responsabilidad inmensa y para muchos un riesgo intolerable. El temor que percibí en las miradas de mis vecinos, ese petrificarse colectivo, no era casual. Revelaba la profunda conciencia de lo que estaba en juego. Habían invertido años, tal vez siglos, en proteger este secreto, en mantener una fachada de normalidad, mientras en las profundidades de esa tierra yacía algo extraordinario. Mi decisión, al ignorar tácitamente esa historia compartida, fue vista no como un acto de necesidad personal, sino como una traición a un pacto no escrito, a un legado que nos definía como comunidad. La venta a los compradores, cuya identidad se mantuvo en un principio en un misterio aún más perturbador, representaba la posibilidad de que ese secreto cayera en manos equivocadas, de que su poder fuera explotado de manera irresponsable, o peor aún, de que la verdad misma saliera a la luz pública, alterando para siempre el equilibrio de nuestra existencia. Por consiguiente, el silencio de mi pueblo no era vacío, estaba cargado de significado. Era el silencio de quienes saben que una puerta se ha abierto, una puerta que conduce a lo desconocido, a un territorio donde las reglas de la vida cotidiana se desdibujan. Era el silencio de la precaución, del miedo a las repercusiones, pero también, quizás, de una profunda resignación. Habían vivido con el secreto durante tanto tiempo que su mera posibilidad de ser expuesto les resultaba aterradora. Mi propia familia, al intentar silenciarme a sangre y fuego, como sentí en el alma, actuaba bajo la misma premisa, la preservación de ese legado a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar a uno de los suyos.
El terreno se convirtió así en el epicentro de un conflicto latente, un campo de batalla invisible, donde se libraba la guerra entre el pasado y el presente, entre el secreto y la verdad. Además, es crucial entender la dinámica social que rodeaba esta situación. En una comunidad pequeña, los lazos son fuertes, pero también lo son las presiones para conformarse. La venta de ese terreno, por lo que representaba, había roto esa conformidad, forzando a cada individuo a tomar una postura, aunque fuera la de la inmovilidad y el silencio. Las palabras hirientes que recibí no eran solo expresiones de enojo, sino el reflejo de una profunda ansiedad colectiva. Era como si la venta de esa tierra fuera la señal de que el mundo tal como lo conocíamos estaba a punto de cambiar, y ese cambio, para ellos, no era bienvenido. Mi rol, el de un anciano que solo buscaba cerrar un ciclo, se había transformado involuntariamente en el de un catalizador, un agente de cambio no deseado cuya acción había forzado la confrontación con un pasado que el pueblo entero había acordado olvidar o al menos mantener enterrado bajo capas de silencio y complicidad. La tierra, en esencia, era el corazón de un pacto social, un pacto que mi decisión había roto irrevocablemente. La revelación de la verdadera naturaleza del mineral extraído de mi propiedad y el consecuente temor de mi pueblo no se originó en la antigüedad remota, sino en un evento mucho más tangible y reciente que dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva. Hablamos de la gran sequía de hace 50 años, un periodo de escasez hídrica que puso al pueblo al borde del colapso. Fue durante esos años de desesperación cuando se recurrió a métodos poco convencionales para asegurar la supervivencia. Las viejas minas, que hasta entonces se consideraban agotadas o de escaso valor, fueron reabiertas con una urgencia renovada. Fue entonces cuando se redescubrió, o mejor dicho, se redimensionó el potencial de este mineral particular. Se descubrió que, al ser expuesto a ciertas condiciones de humedad y presión, liberaba una energía que, de manera sorprendente, atraía y condensaba las escasas partículas de agua presentes en la atmósfera. Este fenómeno, que desafiaba las leyes de la física conocidas por la mayoría, se convirtió en el secreto mejor guardado del pueblo. Fue un secreto que se forjó en la desesperación y se cimentó en el miedo a la repetición. La capacidad de este mineral para influir en el ciclo del agua, para manipular un elemento tan vital, confería un poder inmenso a quienes lo controlaban. Sin embargo, ese mismo poder era inherentemente inestable. Las historias que se contaban en voz baja hablaban de experimentos fallidos, de la aparición de pozos secos en las cercanías de las zonas de extracción, de cambios impredecibles en los patrones de lluvia posteriores. La comunidad, en su sabiduría colectiva nacida de la experiencia, comprendió que este don era también una carga, una responsabilidad que debía ser manejada con la máxima discreción y un profundo respeto por las fuerzas que se estaban manipulando. El conocimiento de cómo extraer el mineral y cómo utilizar su propiedad hidrófila se convirtió en un saber esotérico, transmitido solo a los más dignos de confianza, aquellos que entendían la delicada balanza entre la necesidad y el peligro. Por lo tanto, mi decisión de vender el terreno, sin comprender la magnitud de lo que estaba en juego, fue percibida como un acto de insensatez que amenazaba con exponer ese secreto vital al mundo exterior. Los compradores, al aparecer como figuras desconocidas en este delicado entramado, representaban la personificación de ese miedo. ¿Quiénes eran? ¿Qué intenciones los guiaban? ¿Comprendían la naturaleza de lo que estaban adquiriendo? Las respuestas a estas preguntas eran inciertas, y la incertidumbre, en un contexto donde la supervivencia estaba ligada a un secreto, era el peor de los augurios.
El silencio del pueblo no era, pues, una simple muestra de desaprobación, sino una estrategia de contención, un intento desesperado por mantener el control sobre una situación que se les escapaba de las manos. Además, la dinámica de poder dentro del pueblo también jugó un papel crucial. Aquellos que poseían el conocimiento sobre el mineral y su uso, aquellos que habían sido los guardianes de este secreto durante décadas, sintieron que su autoridad y su influencia estaban amenazadas. Mi acto de vender rompía con el status quo. Abría una caja de Pandora que podía desestabilizar el orden social establecido. El resentimiento que sentí en las palabras de mi gente no era solo por la pérdida de la tierra, sino por la potencial pérdida de control sobre su propio destino, un destino intrínsecamente ligado a la gestión de ese recurso singular. La venta, en este sentido, era vista como un acto de sabotaje, una irresponsabilidad que ponía en peligro el bienestar de todos. Consideren, por un momento, cómo una decisión individual nacida de la necesidad personal puede desencadenar una reacción en cadena que revela las capas más profundas de una comunidad. Mi afán por la paz y la seguridad económica se había topado de frente con el miedo colectivo a la exposición de un secreto que, paradójicamente, les había garantizado la supervivencia en tiempos de extrema necesidad. Era una ironía cruel. La misma tierra que me había dado cobijo ahora me expulsaba, no por culpa mía, sino por la culpa compartida de un secreto que habíamos guardado demasiado bien. Un secreto que, al ser tocado, había desatado un torbellino de temores ancestrales y de intereses ocultos. La venta entonces se convirtió en el catalizador que obligó a todos, incluido a mí, a confrontar la verdad de lo que realmente poseíamos y el precio que estábamos dispuestos a pagar por mantenerla oculta. El silencio del pueblo no era solo una reacción a la venta de mi terreno, sino una compleja red de intereses y miedos que se habían tejido durante décadas. Aquellos que habían participado activamente en la explotación del mineral, o que se habían beneficiado indirectamente de su control, veían mi acción como una amenaza directa a su posición y a su modo de vida. Entre ellos se encontraban los miembros del Consejo del Pueblo, quienes, bajo el pretexto de la protección comunal, habían ejercido un poder considerable, dictando las normas no escritas sobre la tierra y sus secretos. Mi venta, al abrir la puerta a la injerencia externa, desmantelaba esa autoridad, exponiendo las posibles irregularidades y la opacidad con la que se habían manejado los asuntos relacionados con la mina. Además, existía una facción dentro de la comunidad que, si bien desconocía los detalles técnicos de la extracción, sí era plenamente consciente de las implicaciones éticas y espirituales del mineral. Estos individuos, a menudo los más ancianos o aquellos más conectados con las tradiciones ancestrales, veían la manipulación del agua como una profanación, una interferencia en los ciclos naturales que la naturaleza misma había establecido. Para ellos, mi venta representaba no solo una pérdida de control material, sino una ruptura con el equilibrio cósmico, un acto que podía acarrear consecuencias impredecibles y de gran alcance, no solo para el pueblo, sino para el entorno natural que los rodeaba. El temor no era solo a la escasez de agua en el futuro, sino a una alteración fundamental de la vida misma, a la posibilidad de que las fuerzas que gobernaban la naturaleza se volvieran hostiles. La forma en que mi propia familia reaccionó también revela una capa más profunda de esta dinámica. Su intento de silenciarme, de sangre y fuego, sugería que no solo protegían un secreto, sino también una herencia de poder y privilegio. Es posible que la autoridad sobre la mina y su manejo se hubiera convertido en un asunto familiar, un legado que se transmitía con celo, y mi decisión de vender era una afrenta directa a esa tradición, a esa línea de sucesión. Las palabras hirientes, los gestos de desprecio,
no eran solo la respuesta al acto de vender, sino a la perceived insolencia de un miembro de la familia que osaba desafiar el orden establecido, que ponía en riesgo el estatus y la influencia que la familia había acumulado a lo largo de los años gracias al control sobre ese recurso singular. Consideren, por ejemplo, la figura de mi tío abuelo, quien, según los rumores, fue el arquitecto de la estrategia para mantener el secreto del mineral. Su influencia se extendía mucho más allá de su linaje. Había logrado tejer una red de lealtades y de favores que abarcaba a gran parte de la élite del pueblo. Mi venta, al ser un acto que escapaba a su control, lo colocaba en una posición vulnerable, y su reacción fue, comprensiblemente, la de defender su legado y su poder, incluso si eso significaba recurrir a medidas drásticas contra su propia sangre. La tierra no era solo un pedazo de suelo. Era el bastión de un poder que se había consolidado a través del secretismo y la manipulación, y mi decisión había amenazado con derribar esa fortaleza. Por otro lado, la llegada de los compradores, cuya identidad se mantuvo deliberadamente ambigua, añadía una dimensión de incertidumbre que exacerbaba los miedos preexistentes. No se trataba simplemente de un nuevo propietario, sino de un agente desconocido que podía desatar fuerzas impredecibles. La pregunta fundamental era si estos compradores poseían el conocimiento necesario para manejar el mineral de forma segura, o si por el contrario, su ambición o ignorancia los llevarían a explotarlo de manera irresponsable, con consecuencias potencialmente catastróficas para el ecosistema y por ende para la comunidad. El silencio del pueblo en este contexto se convertía en un grito ahogado de impotencia, una manifestación de su incapacidad para influir en un proceso que ellos mismos habían iniciado al mantener oculto el secreto durante tanto tiempo. La venta, así, se transformó en un espejo que reflejaba las tensiones internas, los intereses contrapuestos y los miedos profundos que habían definido la vida de mi pueblo durante generaciones. La narrativa que rodea el mineral y su influencia en mi pueblo se extiende más allá de la mera capacidad de condensar agua. Se adentra en las profundidades de la percepción social y la manipulación psicológica. El Consejo, al ser el custodio oficial de este secreto, no solo controlaba el acceso a la mina y su producción, sino que también orquestaba la información que llegaba a la ciudadanía. Las historias sobre la gran sequía y el milagroso mineral se presentaban hábilmente, no como un descubrimiento científico, sino como una manifestación de la providencia divina, un don que el pueblo había sabido preservar gracias a la guía de sus líderes. Este relato cuidadosamente construido servía a múltiples propósitos. Justificaba el secretismo, consolidaba la autoridad del Consejo y, crucialmente, creaba una dependencia psicológica en la comunidad. La gente aprendió a ver el agua no como un derecho natural, sino como un bien escaso y precioso, cuya disponibilidad dependía de la discreción y la buena gestión de unos pocos. Al vender yo la tierra, inadvertidamente desafié esa narrativa cuidadosamente elaborada. Mi acto demostraba que el conocimiento y el control de este recurso no eran exclusivos de unos pocos elegidos, sino que podían ser transferidos, negociados e incluso expuestos. La reacción del Consejo fue, por lo tanto, una defensa de su monopolio, de la información y del poder que de ella se derivaba. Las palabras hirientes que recibí no eran solo expresiones de enojo, sino también intentos de reconfigurar mi percepción, de hacerme sentir culpable por haber roto un pacto implícito de ignorancia consensuada. Me presentaban como un traidor no solo a la comunidad, sino a la propia historia que ellos habían construido, una historia que les otorgaba legitimidad y autoridad. Ahora, consideren cómo esta dinámica se manifestaba en la vida cotidiana.
Los niños crecían escuchando leyendas sobre la importancia de cuidar el secreto, sin comprender realmente qué era ese secreto ni por qué era tan vital. Las decisiones importantes, desde la asignación de parcelas de tierra hasta la celebración de festividades, estaban sutilmente influenciadas por la conciencia de la mina y su misterioso poder. La economía local, aunque no dependiera directamente de la extracción, se estructuraba en torno a la necesidad de mantener la fachada de normalidad y de no atraer miradas externas que pudieran desvelar la verdadera fuente de la prosperidad, o al menos de la estabilidad, del pueblo. Mi venta, al ser un acto que atraía esas miradas, desestabilizaba todo ese delicado equilibrio. Además, la cuestión de la propiedad de la tierra en sí adquiría una dimensión simbólica particular. Si bien yo era el propietario legal del terreno, el consejo y la comunidad se consideraban los custodios del secreto que albergaba. Mi decisión de vender, por lo tanto, no era solo una transferencia de propiedad física, sino una disputa por la custodia de un legado inmaterial. El consejo, al reaccionar con tanta vehemencia, estaba defendiendo no solo un terreno, sino la narrativa que les daba poder y control sobre la vida de los demás. Era una lucha por el significado mismo de la tierra, una batalla entre la propiedad legal y la propiedad simbólica, entre el derecho individual y el supuesto bien común, tal como lo definía el consejo. La clave aquí es entender que el consejo no solo controlaba la mina, sino la propia historia del pueblo. Al presentar la extracción del mineral como un acto de fe y de protección divina, evitaban cualquier escrutinio sobre la ética de la manipulación de recursos naturales o sobre la distribución equitativa de los beneficios o las cargas que esto implicaba. Mi venta representaba la posibilidad de que un tercero, ajeno a esa narrativa oficial, pudiera cuestionar esas premisas, desvelar las inconsistencias y, en última instancia, exponer la verdad sobre el poder que ejercía el consejo y la verdadera naturaleza de la dependencia del pueblo. Era un juego de poder sutil, donde la información y su control eran las armas más efectivas, y mi acto de vender había alterado significativamente el tablero. Las implicaciones éticas de la manipulación de un recurso tan vital como el agua, especialmente cuando se basa en un conocimiento esotérico y un secreto comunitario, son vastas y complejas. Para mi pueblo, la extracción del mineral que atraía el agua se había convertido en una práctica que justificaba el secretismo y el control centralizado. Pero, ¿a qué costo se mantenía ese equilibrio? La élite del pueblo, encabezada por el consejo, había logrado instaurar una narrativa en la que ellos eran los únicos capaces de interpretar y gestionar las fuerzas naturales, presentándose no como explotadores de un recurso, sino como custodios de un don divino. Esta perspectiva, sin embargo, ignoraba deliberadamente las interrogantes fundamentales sobre la equidad en la distribución de los beneficios y la responsabilidad inherente a la manipulación de un elemento tan esencial para la vida. Ahora, consideren cómo esta dinámica se aplicaba a la vida cotidiana de cada habitante. La escasez de agua, aunque mitigada por la extracción, se utilizaba como una herramienta de control social. Se recordaba constantemente a la población la fragilidad de su acceso al agua, la precariedad de su situación sin la intervención de los guardianes del secreto. Esto generaba una dependencia emocional y práctica, donde cualquier cuestionamiento a la autoridad del consejo podía ser interpretado como una amenaza a la propia supervivencia. Mi acto de vender el terreno, al ser una acción que escapaba al control directo del consejo, representaba la posibilidad de que un tercero, ajeno a esa narrativa de dependencia, pudiera desmantelar esa estructura de poder. La venta no era solo una transacción comercial,
sino un desafío directo a la hegemonía del Consejo y a la forma en que habían moldeado la percepción de la realidad en el pueblo. Profundizando en la dimensión ética, surge la pregunta de si el fin justifica los medios. Para el Consejo, la preservación del secreto y el control del agua eran esenciales para la supervivencia del pueblo, una supervivencia que ellos, y solo ellos, podían garantizar. Sin embargo, esta justificación oculta la posible explotación de ese conocimiento en beneficio propio, tanto en términos de poder como de influencia. La falta de transparencia en la gestión de la mina y la ausencia de un debate abierto sobre las implicaciones de su uso planteaban serias dudas sobre la legitimidad de su autoridad. Mi venta, al introducir un elemento externo y desconocido en la ecuación, forzaba la confrontación con estas cuestiones éticas, al revelar que el secreto no era tan inviolable como se pretendía. Además, la idea de que el conocimiento esotérico sobre el mineral se transmitía solo a los dignos de confianza, creaba una élite dentro de la élite, aquellos que poseían el saber práctico y la autoridad para usarlo. Esta exclusividad, si bien se presentaba como una medida de seguridad, también funcionaba como un mecanismo de estratificación social, reforzando las jerarquías existentes y limitando la movilidad social. Mi decisión de vender, al ser un acto que provenía de fuera de ese círculo de conocimiento, ponía en entredicho la validez de esas exclusiones, sugiriendo que el acceso a la verdad y al control de recursos vitales no debería estar limitado por linaje o por la aprobación de un consejo. Por otro lado, la propia naturaleza del mineral, al interactuar con un elemento tan fundamental como el agua, lo convertía en un objeto de poder casi absoluto. La capacidad de influir en la disponibilidad de agua, un recurso que determina la vida y la muerte, otorgaba a quienes lo controlaban una autoridad sin precedentes. Mi venta, al poner ese control en manos potencialmente desconocidas, desataba un temor primordial, el de perder la capacidad de asegurar la propia existencia. Este miedo, hábilmente explotado por el Consejo, se convertía en la base de su poder, y mi acto de vender era visto como un acto de irresponsabilidad que ponía en peligro no solo el bienestar presente, sino también la viabilidad futura del pueblo. La tierra, en este contexto, se transformaba en el símbolo de un poder que, una vez desatado, era difícil de contener. La narrativa del Consejo, al proyectar la extracción del mineral como una intervención divina para mitigar la sequía, ocultaba una verdad mucho más mundana y a la vez más siniestra: la manipulación del mercado de agua y la creación de una dependencia artificial. Lejos de ser un acto de caridad divina, la capacidad del mineral para atraer el agua se había convertido en una herramienta estratégica para mantener el control sobre el suministro y, por ende, sobre la población. El Consejo, al presentar su intervención como un acto de fe, desmantelaba cualquier posibilidad de escrutinio sobre la verdadera naturaleza de su poder, que radicaba en la posesión de un conocimiento técnico específico y en la infraestructura para su explotación, no en una conexión sobrenatural. En lugar de fomentar la autosuficiencia o buscar soluciones sostenibles a largo plazo, el Consejo perpetuó un sistema en el que el pueblo dependía de su intervención para obtener un recurso básico. Esto se traducía en una forma de control social y económico, donde la lealtad al Consejo se veía recompensada con un acceso más seguro y predecible al agua, mientras que cualquier disidencia podía acarrear consecuencias severas, como la restricción del suministro o la marginación social. Ahora piensen en cómo esto se asemeja a otras formas de poder que operan bajo el velo de la necesidad o la protección, donde la escasez se crea o se magnifica para justificar el control. La tierra, en este sentido, no era solo un yacimiento mineral,
sino el epicentro de una compleja red de influencia y dependencia que el Consejo había tejido con maestría. Además, la historia de la Gran Sequía servía como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la desobediencia o la falta de fe. Al evocar constantemente ese período de penuria, el Consejo reforzaba la idea de que solo su liderazgo y su conocimiento podían salvar al pueblo de la catástrofe. Esta estrategia psicológica, conocida como el miedo como herramienta de control, aseguraba que la población permaneciera dócil y obediente, temerosa de cuestionar un sistema que, a pesar de sus sombras, ofrecía una aparente seguridad. Mi decisión de vender el terreno, al exponer la posibilidad de que este recurso vital cayera en manos ajenas al control del Consejo, representaba una amenaza directa a esa estructura de poder, un desafío a la narrativa que habían construido y mantenido durante décadas. La aparición de los compradores, cuya identidad y motivaciones permanecían en la penumbra, exacerbaba este temor. Si el Consejo se presentaba como el guardián legítimo de un don divino, ¿qué se podía esperar de unos extraños que venían a reclamar ese poder? La incertidumbre sobre sus intenciones, la posibilidad de que fueran mercenarios o especuladores sin escrúpulos, alimentaba el temor colectivo. El Consejo, al explotar esta incertidumbre, se posicionaba como el protector necesario, el único capaz de salvaguardar al pueblo de las amenazas externas. La venta entonces no era solo una transacción territorial, sino el catalizador que ponía de manifiesto las profundas fisuras en la confianza comunitaria y la fragilidad de un sistema construido sobre el secreto y la manipulación. Es vital comprender que el Consejo no solo controlaba el acceso al agua, sino también la memoria histórica del pueblo. Al reescribir la historia de la sequía y el mineral bajo un prisma de intervención divina, borraban cualquier rastro de la posible explotación o de la responsabilidad humana en la gestión de los recursos. Mi acto de vender, al introducir un factor externo y desconocido, amenazaba con desvelar esa historia oculta, con cuestionar la versión oficial y, en última instancia, con exponer la verdadera naturaleza del poder que ostentaba el Consejo. La tierra, entonces, se convertía en el escenario de una lucha por la verdad, una batalla por la memoria y por el control del relato que definía la identidad del pueblo. La estratagema del Consejo para mantener el control sobre el mineral y, por ende, sobre el pueblo, se extendía más allá de la mera manipulación de la información y la creación de dependencia hídrica. Habían cultivado activamente una mitología en torno a la tierra y su contenido, convirtiendo la mina en un sitio sagrado, casi intocable. Las historias de advertencia sobre los peligros de perturbar su equilibrio no eran solo relatos para infundir respeto, sino herramientas psicológicas diseñadas para disuadir cualquier intento de investigación o intervención externa. Se hablaba de energías telúricas desestabilizadoras, de guardianes ancestrales que protegían el sitio y de la desgracia que caía sobre quienes osaban profanar ese lugar. Esta construcción de un aura mística alrededor de la mina servía para desviar la atención de la realidad tangible, la explotación de un recurso natural y la concentración de poder en manos de unos pocos. Profundicemos en cómo esta mitología se traducía en acciones concretas. Las festividades locales, en lugar de centrarse en la vida comunitaria o en la historia compartida, a menudo giraban en torno a rituales de apaciguamiento o de agradecimiento a las supuestas fuerzas que regían la mina. Estos eventos, aunque aparentemente inofensivos, servían para reforzar la idea de que el pueblo estaba indisolublemente ligado a la tierra y a sus secretos, y que su bienestar dependía de la adhesión a las tradiciones impuestas por el Consejo. Al vender mi terreno, no solo estaba rompiendo un pacto económico, sino que estaba desafiando todo ese entramado simbólico y religioso que el Consejo había erigido con tanto esmero.
Estaba, en esencia, cuestionando la divinidad de su autoridad. Más aún, la exclusividad del conocimiento sobre la extracción y el uso del mineral creaba un sistema de castas velado dentro del pueblo. Aquellos que poseían este saber, generalmente miembros de familias vinculadas al consejo, gozaban de un estatus privilegiado, mientras que la gran mayoría de la población vivía en una ignorancia inducida, aceptando las explicaciones oficiales sin cuestionamiento. Mi acto de vender, al abrir la puerta a la curiosidad de forasteros, amenazaba con exponer la naturaleza terrenal y, por ende, falible, de ese conocimiento, desmantelando la aureola de misterio que lo rodeaba y, con ello, el poder que confería a sus poseedores. Asimismo, consideren la aplicación práctica de esta estrategia en un contexto más amplio. Es similar a cómo ciertas instituciones o grupos pueden mantener el control sobre información vital o recursos clave, envolviéndolos en un lenguaje técnico o en narrativas complejas para disuadir la comprensión y el escrutinio público. El Consejo, en cierto modo, actuaba como una corporación secreta, utilizando la mística y la tradición como escudos para proteger sus intereses. La venta de mi terreno fue el equivalente a un documento confidencial que se filtraba, revelando la maquinaria interna de un sistema que operaba tras bambalinas. La conmoción y el miedo que sentí en el pueblo eran la reacción natural a la exposición de una verdad que había sido cuidadosamente ocultada. Por consiguiente, las palabras hirientes que recibí no eran meros insultos, sino el reflejo de una crisis de identidad para el Consejo y para aquellos que se beneficiaban de su sistema. Mi decisión había sacudido los cimientos de su autoridad, exponiendo la fragilidad de una estructura de poder construida sobre el secretismo y la mitología. La tierra, mi tierra, se había convertido en el epicentro de una revelación que amenazaba con desmantelar el orden establecido, un orden que para muchos representaba la única garantía de supervivencia en un mundo que ellos habían aprendido a percibir como hostil y peligroso. La mística de la tierra no era un simple cuento, era el arma más poderosa del Consejo. La dinámica de poder tejida por el Consejo no solo se basaba en el control del acceso al agua y la manipulación de la información, sino también en la gestión meticulosa de la propia historia y memoria del pueblo. Habían perfeccionado el arte de la narrativa histórica, presentando la sequía de hace 50 años, no como una catástrofe natural, sino como una prueba divina que fortaleció el carácter y la unidad del pueblo, una prueba superada gracias a la intervención milagrosa del mineral y la guía infalible de sus líderes. Esta versión de los hechos, repetida en escuelas, reuniones comunitarias y festividades, se había arraigado tan profundamente que cuestionarla se volvía casi impensable, una afrenta a la identidad colectiva y a la gratitud debida a quienes, según la historia oficial, habían salvado al pueblo de la aniquilación. Ahora, consideren cómo este tipo de narrativas históricas cuidadosamente construidas pueden moldear la percepción de la realidad y perpetuar estructuras de poder. Un ejemplo vívido de esta manipulación se manifestaba en la forma en que se conmemoraba la supuesta milagrosa abundancia de agua tras la sequía. En lugar de celebrar la ingeniosidad humana o el conocimiento científico aplicado, las ceremonias se centraban en rituales de veneración a la tierra y al mineral, atribuyendo la recuperación a fuerzas místicas y a la intervención divina. Los más ancianos, actuando como portavoces del Consejo, relataban con detalle las penurias de la sequía, para luego contrastarlas con la súbita y abundante aparición del agua, siempre enfatizando que esto solo fue posible gracias a la preservación del secreto y la obediencia a las directrices del Consejo. Este ciclo de conmemoración
servía para reforzar la idea de que el pueblo era un ente pasivo, beneficiario de un milagro, en lugar de un actor activo en la gestión de sus propios recursos. Además, el Consejo se aseguraba de que cualquier indicio de disidencia o de curiosidad fuera rápidamente sofocado mediante el ostracismo social. Quienes se atrevían a indagar sobre la verdadera naturaleza del mineral o cuestionar la versión oficial eran etiquetados como ingratos, irresponsables o incluso como agentes externos que buscaban desestabilizar al pueblo. Esta presión social, combinada con la dependencia económica del acceso al agua controlada por el Consejo, creaba un ambiente de conformidad forzada. Mi decisión de vender el terreno, al ser un acto que inevitablemente atraería la atención externa y pondría en tela de juicio la narrativa del Consejo, era vista como una amenaza existencial a la estabilidad que ellos habían construido. En contraste con esta visión, la presencia de los compradores, figuras desconocidas y ajenas al entramado local, representaba un potencial disruptor. Si bien el Consejo se presentaba como el único depositario del conocimiento y la autoridad para gestionar el mineral, la llegada de estos nuevos actores planteaba la posibilidad de que existieran otras formas de entender y utilizar ese recurso, o que las motivaciones del Consejo fueran considerablemente menos altruistas de lo que proclamaban. La incertidumbre sobre las intenciones de los compradores se convertía así en un arma de doble filo para el Consejo. Por un lado, alimentaba el miedo colectivo y reforzaba su rol de protectores. Por otro, abría la puerta a la posibilidad de que su monopolio de la verdad y el poder fuera, finalmente, desafiado. La tierra en sí, por lo tanto, trascendía su valor como propiedad física. Se convirtió en el símbolo de una batalla por la memoria colectiva y por la interpretación de la historia. Mi venta no era solo un traspaso de dominio, sino un acto que obligaba al pueblo a confrontar la posibilidad de que su pasado, y por ende su presente, hubiera sido cuidadosamente orquestado para mantener un statu quo particular. La tierra era el lienzo sobre el cual se pintaba la historia oficial, y mi decisión era el primer brochazo de un color discordante que amenazaba con revelar las capas subyacentes de esa pintura, exponiendo las verdades ocultas y las motivaciones reales detrás de la aparente bondad del Consejo. La estrategia del Consejo para solidificar su control no se limitaba a la manipulación de la historia o la creación de dependencia hídrica. Se extendía a la configuración de la identidad misma de los habitantes del pueblo. Habían inculcado una profunda reverencia por la tierra y sus misterios, presentándola no solo como una fuente de sustento, sino como el corazón espiritual y cultural de la comunidad. Los nacimientos se celebraban con rituales que implicaban la recolección de agua de manantiales específicos. Los matrimonios se sellaban con el intercambio de pequeñas vasijas de barro que contenían tierra de la mina, y los difuntos eran enterrados con un puñado de ese mismo suelo, como un último acto de retorno a la esencia de su origen. Este entramado simbólico, tejido a lo largo de generaciones, vinculaba la existencia de cada individuo a la tierra y a su secreto, haciendo que cualquier cuestionamiento a la autoridad del Consejo se sintiera como una traición a la propia identidad. Ahora, consideren cómo estas prácticas, aparentemente arraigadas en la tradición, pueden servir como mecanismos sutiles de control social. Además, el Consejo fomentaba activamente la desconfianza hacia el mundo exterior. Los forasteros eran presentados como seres ajenos a la pureza y la singularidad del pueblo, portadores de influencias corruptoras y de intenciones ocultas. Se les advertía a los jóvenes sobre los peligros de abandonar el pueblo en busca de oportunidades, pintando un panorama sombrío de las ciudades y de la vida fuera de la protección que ofrecían las tradiciones locales.
Esta política de aislamiento, si bien se justificaba como una medida para preservar la identidad y el secreto, en realidad servía para mantener a la población en un estado de ignorancia y dependencia, impidiendo el acceso a información o ideas que pudieran desafiar la autoridad del Consejo. Mi venta del terreno, al atraer la atención de forasteros, violaba este precepto fundamental, abriendo una brecha en el muro de aislamiento que el Consejo había construido con tanto esmero. Por otra parte, la élite del Consejo no solo controlaba la narrativa histórica, sino que también gestionaba activamente los recursos económicos derivados de la mina, aunque de manera opaca. Los ingresos generados por la venta clandestina de pequeñas cantidades del mineral a coleccionistas o investigadores, así como los acuerdos secretos con entidades externas interesadas en sus propiedades únicas, no se reflejaban en obras públicas o en mejoras para la comunidad en general. En su lugar, estos fondos parecían engrosar los bolsillos de los miembros del Consejo y de sus familias más allegadas, creando una élite dentro de la élite, cuyos privilegios se cimentaban en la exclusividad del conocimiento y el control de la tierra. Mi decisión de vender, al introducir la posibilidad de una auditoría o una investigación externa, amenazaba con desvelar estas irregularidades financieras y cuestionar la legitimidad de la autoridad del Consejo, que se presentaba como un ente desinteresado que actuaba por el bien común. En contraste con esta opacidad, la llegada de los compradores, aunque inicialmente fuente de temor, también representaba una oportunidad para el cambio. Si estos compradores poseían la capacidad de investigar y exponer las prácticas del Consejo, o si simplemente ofrecían una alternativa al sistema de control existente, mi acto de venta podría ser el catalizador de una transformación positiva. La tierra, entonces, no era solo un objeto de disputa territorial, sino el epicentro de una lucha por la verdad y la justicia, una lucha que ponía de manifiesto la fragilidad de un poder construido sobre el engaño y la explotación. La tierra era el campo de batalla donde se decidía si el pueblo continuaría viviendo bajo el yugo de un secreto, o si se atrevería a mirar de frente a la verdad, por dolorosa que fuera. Al contemplar el cúmulo de experiencias y revelaciones que han marcado este trayecto, se hace patente cómo las aguas de la historia, que un día parecían estancadas bajo el peso del secreto, han comenzado a fluir con una fuerza renovada, arrastrando consigo las capas de silencio y complacencia que habían cubierto la verdad. Hemos navegado por las corrientes subterráneas de la memoria colectiva, desentrañando las complejas motivaciones que dan forma a las estructuras de poder y las percepciones de la realidad en una comunidad. Es como si, al retirar las veladuras de la tradición y el temor, hubiéramos vislumbrado el intrincado tapiz que une el pasado, el presente y las aspiraciones de un futuro incierto. La brisa que otrora traía consigo el aroma familiar de la tierra se ha transformado, ahora portando consigo las resonancias de decisiones que, aunque nacidas de la necesidad personal, han actuado como catalizadores de un despertar colectivo. Las palabras que resonaron en mi partida, tan hirientes como el frío del destierro, ahora se perciben bajo una luz diferente, como ecos de una verdad que pugnaba por salir a la superficie. La decisión de vender ese pedazo de suelo, ese que guardaba tanto la esencia de mi linaje como los cimientos del poder establecido, ha descorrido un velo, permitiéndonos observar la intrincada red de influencias y dependencias que sostenían el orden aparente de las cosas. En este punto de nuestra travesía, donde las aguas de la reflexión convergen, podemos apreciar cómo los hilos de la historia, la identidad y el poder se entrelazan de manera indisoluble. Las viejas estructuras, sostenidas por el silencio y la narrativa cuidadosamente tejida, han comenzado a mostrar sus grietas,
y la luz que se filtra a través de ellas ilumina las verdaderas dinámicas que han regido el destino de esta tierra. La comprensión de que la verdad, una vez desenterrada, posee una fuerza transformadora innegable, nos prepara para la reflexión final, para la contemplación de las implicaciones más profundas de este viaje. Podemos sentir cómo la brisa, que antes parecía portadora de desprecio, ahora susurra las posibilidades de un nuevo comienzo, de una comprensión más clara de lo que realmente significa la pertenencia y la verdad. Las aguas que parecían ser un don divino han revelado su naturaleza más terrenal, invitándonos a considerar la responsabilidad inherente a la gestión de los recursos y a la construcción de una historia compartida que sea fiel a todas sus facetas, tanto las luminosas como las sombrías. El camino que se abre ante nosotros invita a una mirada introspectiva, a la ponderación de cómo las decisiones individuales pueden resonar en el tejido mismo de una comunidad y quizás en la propia concepción de lo que poseemos y de lo que nos posee. Las aguas de mi historia, don Raúl, han corrido un largo camino, desde la aridez del destierro hasta la profundidad de una verdad que se revela con la fuerza de un caudal recién liberado. Mi partida, mi exilio silencioso, no fue el fin, sino el inicio de un deshielo, el derretimiento de años de secretos guardados bajo la escarcha de la tradición y el miedo. Aquel terreno, mi hogar, mi tierra, se erigió no solo como un espacio físico, sino como el epicentro de una narrativa compleja. Un relato tejido con hilos de poder, dependencia y una memoria colectiva cuidadosamente esculpida. Las palabras que me expulsaron, esas que desgarraron el alma, hoy resuenan como ecos de un despertar necesario, la llamada que sacudió los cimientos de una complacencia forzada. La verdadera tormenta, esa que congela la sangre y paraliza el espíritu, se desató no con la venta, sino con la revelación de lo que yacía oculto bajo la tierra, y más aún, en las profundidades del alma de mi pueblo. Ese mineral, el artífice de la aparente prosperidad y del férreo control, nos demostró que el agua, ese elemento vital, puede convertirse en un instrumento de poder, un bien escaso que define la lealtad y el silencio. El consejo, guardianes de un saber que se pretendía divino, erigieron un altar de mitos y miedos, un santuario donde la verdad se escondía tras velos de tradición y exclusividad. Mi decisión, al introducir la luz de lo externo, no hizo más que exponer la fragilidad de esa construcción, la farsa de un milagro que enmascaraba una estrategia de dominio. El polvo del camino, que se mezclaba con mis lágrimas de traición, hoy se siente como la tierra fértil de una nueva comprensión. El aroma de las tortillas, ahogado por el silencio helado de la vergüenza, se renueva con la fragancia del coraje, del atrevimiento de mirar de frente a las sombras que habitan en nuestro pasado compartido. La brisa fresca, que antes acariciaba un rostro marcado por el abandono, ahora me trae la certeza de que el verdadero hogar no reside en la tierra que se posee, sino en la verdad que se abraza. Mi familia, mi pueblo, todos hemos sido partícipes, activos o pasivos, en el silenciamiento de una historia que clamaba por ser contada. La lección, vasta y profunda, trasciende la simple transacción de un pedazo de tierra. Nos enseña que el poder a menudo se disfraza de necesidad, que la verdad puede ser el bien más preciado y a la vez el más peligroso. Nos recuerda que la memoria no es un registro pasivo, sino una construcción activa, susceptible de ser moldeada y manipulada para mantener el status quo. La verdadera práctica comienza ahora, en la voluntad de cuestionar las narrativas que nos definen, de desenterrar nuestras propias verdades, por dolorosas que sean, y de construir un futuro donde la transparencia y la justicia fluyan tan libremente como el agua que una vez fue objeto de tanto secreto.
El viaje de don Raúl ha terminado, pero la reflexión sobre lo que verdaderamente poseemos y a qué precio apenas comienza.